¿Por qué la Serie A de los 80 era la mejor liga del mundo? Vamos a averiguarlo. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Cacho? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy volvemos a tener un tinte un poco más histórico y tenemos un invitado especial. ¿Qué tal, Sergio Villariño? Muy bien. Un placer. Placer mío. Una de las personas que más conoce el fútbol a lo largo de toda su historia que yo conozca, así que es un honor que te pases por aquí. Vamos a grabar un par de vídeos y los iréis teniendo en el canal. Esperamos que sea el principio de una larga amistad. Y la verdad es que vamos a descubrir muchas cosas de la Serie A y vamos a empezar al final por una de las grandes cuestiones, de una de las cosas que siempre se habla, y es que en los 80, en los 90, pero sobre todo en los 80, que es donde empieza todo, Italia era la mejor liga del mundo y se utiliza mucho la frase de que Italia era la NBA del fútbol. O sea, eso nos puede poner en contexto ya. Sí, es el campeonato al que todos los grandes jugadores del mundo, salvo algunas excepciones, van a acudir, van a querer firmar, porque es donde está el fútbol de mayor nivel, los equipos que más pagan y sobre todo también esa competición contra otros jugadores que son élite del fútbol mundial. Lo que pasa es que obviamente hay que entender cómo llegamos a este punto, entonces queremos empezar por ahí, establecer un contexto, cómo llega Italia a pasar de no tener extranjeros hasta que en el 80 se aprueba que por fin los clubes pueden tener al menos un jugador extranjero. La primera decisión que se toma es esa en el 80, que los equipos italianos puedan tener al menos un jugador de fuera de Italia. Correcto. Italia se pasó los años 70 básicamente sin extranjeros. Fue una consecuencia del desastre de la selección en el Mundial de Inglaterra del 66, cuando perdieron contra Corea del Norte, y se consideraba que el exceso de extranjeros que había habido durante los 60 y los 50 pues perjudicaba la creación de talento italiano, talento nacional, que es algo que yo creo que nos suena a todos porque es un tema que siempre es cíclico, ¿no? Siempre va volviendo. Entonces, durante los 70, digamos que los resultados de los equipos italianos no fueron una maravilla en Europa, entonces se empezó a evaluar la posibilidad de abrir de nuevo las fronteras, primero con un extranjero y luego, como ya vamos a ver, pues con 2, 3, y siempre van a estar un poco a la vanguardia de ese movimiento a la apertura de fronteras. Lo que pasa es que Italia al final es cierto que un poco de aperturismo con eso de poder traer un extranjero a partir de los 80, pero también coincide con un momento bastante oscuro que es el totonero, que afecta mucho al Milan, que afecta a una de las estrellas como es Paolo Rossi, ¿no? Que será Balón de Oro en el 82, que había hecho un mundial también increíble y luego toma sanción al canto. Es decir, vale, abrimos un poquito, pero luego no, aquí tenemos nuestros problemas. Claro, se combinan esas dos cosas, tanto el Milan como la Lazio bajan a segunda, Paolo Rossi pues es sancionado 2 años, también Bruno Giordano, que luego vamos a conocerlo por su época en el equipo de Maradona, en el Nápoles, y yo creo que también va a coincidir con un momento perfecto, que es que Italia gana el Mundial del 82, derrotando a equipos que en teoría eran muy superiores. El Mundial del 82 uno de los mejores de la historia, realmente, donde se juntaron muchísimas figuras internacionales, y entonces yo creo que eso le va a dar un lavado de cara al fútbol italiano, y de repente se va a juntar eso, se va a juntar la apertura de extranjeros y se va a juntar una generación de emprendedores o grandes empresarios italianos que van a comprar sus equipos locales normalmente y van a empezar a invertir dinero como es debido en el fútbol italiano. Entonces Italia se va a poco ir modernizando y esos equipos van a subir el nivel cada vez más hasta convertirse, pues lo que hemos estado hablando, la NBA del fútbol, ¿no? Al final es lo de siempre, y seguramente el máximo exponente en este caso sea Berlusconi, que es que para los empresarios el fútbol es una forma de un altavoz gigantesco para que lo conozcan no solo en Italia sino también fuera del mundo. Es una herramienta de marketing, ¿no? Claro, y para potenciarte en tus carreras, ya sea políticas, ya sea empresariales, para hacer negocios. Es decir, el fútbol se dan cuenta de que les va a abrir muchas vías. Exacto. Sí, tenemos por ejemplo eso, lo que tú dices, Berlusconi, un empresario de la comunicación en este caso. Tenemos obviamente a la familia Agnelli, que lleva ya muchos años en la Juve, propietarios de Fiat, por ejemplo los Mantovani, que son propietarios petroleros, o los Moratti, que estuvieron anteriormente con el Inter, y en esta época pues tenemos a Ernesto Pellegrini y luego a Fraizzoli también. Son gente que, eso, como tú dices, el fútbol les va a proporcionar un altavoz mediático que es imposible que les proporcionase otra cosa, porque al fin y al cabo Italia es un país que está loco por el fútbol. Habíamos dicho que en el 80 se permite fichar a un extranjero, en el 83 entiendo que ven que las cosas funcionan, que los equipos ganan nivel y que también presionan los propios clubes para fichar a jugadores extranjeros, y se aumenta el cupo de un extranjero
a 2 extranjeros. Pero posteriormente, que es algo, ya que has llegado a este punto, igual un poco complicado de entender, ¿no? ¿Por qué en el 84 deciden cerrar la contratación de extranjeros? Básicamente porque también consideraban que un excesivo número de extranjeros iba a perjudicar, pues eso, de nuevo, la producción de generaciones de italianos que fuesen de alto nivel. Y tenemos que pensar que en el 82 Italia gana el Mundial, pero luego hace el ridículo en la clasificación para la Eurocopa del 84. Y todos esos 4 años entre el 82 y el 86, donde Italia es el campeón del mundo, no son años en los que la selección dé un buen rendimiento, entre otras cosas porque es el momento en el que el cambio de generación está ocurriendo. Beerschot es muy fiel a sus veteranos, y eso se verá luego en el 86, cuando lleva jugadores un poco pasados ya de forma al Mundial, y la defensa del título es bastante mala. Pero afortunadamente Vicini está, pues eso, sacando una muy buena generación en la sub-21, que serán los que lleguen pues luego a Italia 90 y principios de los, pues eso, de la siguiente década, de los Zenga, Giannini, Baiali, Mancini, todos están. Al final llegamos a la temporada 84-85, que seguramente sea el máximo exponente de esta acumulación de talento, de acumulación de estrellas. Y hay fotos, más que fotos son portaditas para mercantilizar un poco todo, que se ve que está cada estrella de cada equipo uno al lado del otro, y es increíble. El caso es que, a ver, yo he leído que se llega ahí porque los equipos saben que se les va a prohibir fichar más jugadores, entonces deciden hacer acopio de talento. Echan el resto, sí. Antes de que me cierres tú la ventana de transferencias de jugadores extranjeros, me ficho yo a todos los buenos que pueda. Correcto. Y ahí es donde ya tienen una plantilla increíble. Te voy a leer una lista de qué jugadores tenía más o menos en esa temporada cada uno. Además vamos a ir viendo diferentes jugadores. La Juventus, Platini y Boniek, Hathaway y Wilkins estaban en el Milan, Batista y Laudrup en la Lazio, Edinho y Zico en Udinese, Falcao y Cerezo en la Roma, Maradona, por supuesto, y Bertoni en el Napoli, Sócrates y Pasarella en la Fiore, Rummenigge y Brady en el Inter, Stromberg y Larsson en el Atalanta, Junior y Schachner en el Torino, y Saunes y Francis, por decir una cosa, en la Sampdoria, que hace buena temporada. Sí. Pero gana el Scudetto el Hellas Verona, que estábamos hablando antes de ello, además, y tiene a Briegel, el alemán, y a el Jared danés, que supongo que serían muy buenos jugadores, pero no eran los anteriores. No, tenía un poco de menos nombre, aunque el que él había destacado mucho tanto en la clasificación de la Eurocopa como en el propio torneo, se había revelado como uno de los mejores delanteros de Europa. Pero obviamente tú no puedes contar con que el Hellas Verona vaya a hacer frente a todos los gigantes del fútbol italiano. Pero, como ya habíamos hablado antes, esta es la primera temporada en la historia del fútbol italiano donde los árbitros son elegidos por sorteo y no designados por un comité, con lo cual igual... sabiendo también lo que sabemos a posteriori y también lo que había pasado antes, igual nos da una idea de por qué hubo ese pequeño elemento que quizá ayudó a que el Hellas Verona pues crease ese cuento de hadas, ¿no? El equipo de Osvaldo Bagnoli. Sí, porque en Italia cada cierto tiempo, por lo que sea, salta hay que hacer una pequeña limpia. Un escándalo de arbitraje, de amaños y tal. Y yo tengo que reconocerte que ese año, por ejemplo, a través de diferentes mods y demás, la he jugado en el Football Manager porque, o sea, es increíblemente atractivo tener semejante cantidad de talentos, aunque es curioso también el hecho de que al final solo pudieras fichar a 2. Sí. Yo creo que te hacía seleccionar todo mucho más, es decir, tenías que esforzarte mucho más en fichar al bueno. Obviamente, si no es ahora, que ahora puedes fichar 25.000 extranjeros, pero si antes solo podías fichar a 2, o fichas a los 2 buenos o te van a entrar por todos lados. No solamente eso, sino que tenías que, saber dónde ponías el dinero, porque había muchísima más competencia, y luego tenías que moverte muy bien en el mercado nacional o tener una cantera que produjese pues, el resto del equipo. Entonces, esos límites, esa limitación a los extranjeros, que luego obviamente con la ley Bosman pues va a saltar por los aires, lo que va a producir es una democratización del talento. Va a haber muchos más equipos con mucho más jugadores de superélite. Hoy por hoy, de toda esta lista que tú me has leído, igual podrían estar repartidos en 4 equipos. Hemos dicho antes que Agnelli estaba en la Juve, o sea, una familia con mucha tradición futbolística porque llega muy pronto. En el Milan llegará posteriormente Berlusconi, al Inter también llegará Moratti, la familia Moratti con muchísimo dinero, gastará una cantidad increíble en los 90 y principios de los años 2000. Malgastará, hay que matizar. Pero por ejemplo, a mí me vuelve loco, es un tópico, pero que Udinese ficha a Zico, que era un jugador, o sea, top mundial, y lo ficha Udinese. Sí, porque los otros equipos tenían pues a muchas de sus figuras atadas para un plazo medio largo, y a la hora de la verdad había ciertas dudas sobre Zico. Zico tenía ya 29 años,
se consideraba que quizá ya no estaba a su mejor nivel, y entonces esa opción de ir a Udinese pues estuvo muy bien apoyada económicamente, obviamente, y sobre todo Zico estuvo pues eso, en la órbita de otros muchos equipos anteriormente. Estuvo en el Inter incluso a finales de los años 70, cuando ya se hablaba de que se podía reabrir las fronteras. La Juve estuvo encima de él, la Fiorentina estuvo a punto de ficharle, y luego posteriormente, estando ya en el Udinese, la Juve quiso cambiar a Bonik por Zico y no se le dio. Ya posteriormente, creo que es en el 88, se aumenta de 2 a 3 extranjeros. ¿Veis? Cuando vemos a los famosos tríos, ¿no? Los 3 holandeses del Milan, luego los 3 alemanes del Inter. Antes de acabar también te quería preguntar, ¿tú en qué década te quedarías? O sea, es que es muy famosa también la de los 90 porque además a mucha gente, en mi caso por ejemplo, yo nací en los 90 y es la que tienes más cercana, y además jugadores como Batistuta, como Ronaldo, ¿no? Que llaman mucho la atención, pero es que igual la buena era la de los 80, obviamente, la liga que acabamos de contar, o sea, la gente que había en esos equipos era increíble. La de los 90 para mí también es más especial porque es la que yo realmente he vivido. La de los 80 yo creo que es la que acumula más talento, y luego es la que, digamos, sitúa a Italia en un plano totalmente diferente. Además, es una década de muchísima inversión, no solo en los clubes, sino en la selección. Es el camino hacia Italia 90, hacia el Mundial, que debería ser el colofón de esta Serie A, como digamos la patria del fútbol, aunque luego salió un poco de aquella manera. Y sí que es una década, pues eso, muy especial. Yo me quedo con los 90 porque es la que me ha tocado, pero los 80 tuvieron muchísimo carisma, por decirlo de alguna manera. Digamos que esas grandes figuras, sobre todo extranjeras, y también esos nacionales como pues eso, Bergomi o Baresi o Sale Maldini también, tenían eso, mucho carisma, mucha personalidad, que le daban ese toque especial, ¿no? Algún día hablaremos de esa década de los 90 de forma más profunda, pero antes, para dejarlo un poco como aperitivo, el mejor ejemplo en lo que se tradució esa gran cantidad de talento, desde que se tradujo esa gran cantidad de talento que consiguió retener el fútbol italiano, o fichar, mejor dicho, el fútbol italiano, es lo que hicieron los equipos de Italia en Europa. Sí. En la Copa de Europa, por ejemplo, gana la Juve en el 84, y luego el Milan con Berlusconi en el 88, 89, 94 y en el 96 otra vez la Juve. Correcto. La Juve también habría que hablar algún día de que solo haya ganado 2, sí. Pero bueno, eso es un tema un poco más particular. La UEFA, que es el máximo exponente de cómo domina Italia, porque la gana prácticamente un montón de equipos. En el 89 la gana el Napoli, 90 Juve, 91 Inter, 93 Juve, 94 Inter, 95 Parma, 98 Inter y 99 Parma otra vez, y la Recopa, que era la tercera, aunque bueno, tenía su encanto, la Recopa, sí. Pero la tercera, por así decirlo, el tercer torneo continental entre los ganadores de Copa de cada país. En el 84 lo gana la Juve, en el 90 lo gana la Samp, 93 el Parma y en el 99 la Lazio. Se nos habla también de que había muchos equipos presentes, la Sampdoria cuando juega contra el Barça la final Es que la Sampdoria, pero es que ya no es que llegasen y ganasen la final, sino que hubo bastantes finales entre equipos italianos. Equipos italianos que en teoría no eran de primer nivel, llegaban a finales y las ganaban. La Sampdoria es el mejor ejemplo. La Sampdoria es un equipo recién ascendido cuando comienza la década prodigiosa, por decirlo de alguna manera, tras el Mundial del 82. Hay una anécdota muy famosa, que cuando la Juve cambia a Liam Brady por Platini, solo había un extranjero, se había abierto la opción de tener uno más, y entonces luego se ficharon a Bonik. El Real Madrid va por Liam Brady, y el Madrid no puede competir económicamente con una oferta de la Sampdoria, que es un equipo recién ascendido en esa época, pero el dinero de los Mantovani se impuso, y de ahí va a salir un equipo muy competitivo durante prácticamente una década, con Boskov en el banquillo, y luego Vialli y Mancini, obviamente, que nos acordamos, pero como tú dijiste, Graham Souness, Trevor Francis, Toninho Cerezo, Katanes, un montón de jugadores de primer nivel internacional. Y eso que pasa con la Samp, ya para ir acabando, es algo que por ejemplo también luego podremos ver con el Parma, porque el Parma es un equipo que exactamente, los 80 estaba en segunda. De hecho, Sacchi empieza a entrenar un poquito de forma más seria en el Parma, tiene buenos resultados, pero él pasa desde un equipo de segunda, como es el Parma, al Milan. Es decir, el Parma, hasta que no empiezan a invertir, y luego tiene un equipo pues que hemos visto que gana muchas competiciones en Europa y que consiguió juntar a muchísimos jugadores. Hasta aquí este vídeo. Ya como hemos comentado, haremos más vídeos intentando analizar un poquito cómo fue luego el calcio de los 90, más cuestiones, porque al final una de las cosas buenas
tiene malas el fútbol italiano, como hemos dicho, temas de árbitros, muchos problemas económicos en Serie B, como le ha pasado esta temporada al Palermo, por ejemplo, pero tiene historias para aburrir. O sea, otra cosa no, pero historias sobre fútbol italiano hay muchísimas. Un placer, Sergio, ha sido yo creo una grandísima charla, yo creo que se ha encantado a la gente, además para ir entrando un poco en lo que fue el fútbol italiano del pasado, introductorio, está realmente bien. Fantástico. Nos veremos más por aquí y a vosotros ya sabéis, nos encanta que nos dejéis comentarios aquí debajo, que nos digáis cuál era vuestro equipo favorito de los 80, vuestro jugador favorito o qué jugador os hubiera gustado ver en el fútbol italiano en aquella década, que dejéis vuestras preguntas para Sergio, porque haremos Q&A con él, haremos muchos más vídeos para charlar sobre estos temas, así que ya sabéis, también darle al like, activar la campanita y suscribiros a Soy Calcio, porque el fútbol italiano aquí, como dice Miguel Quintana, no para.